A reading from the book. Lectura del profeta Isaías. Thus says the Lord, Así dice el Señor Dios, el Santo de Israel. O people of Zion, Pueblo de dwell Sión, in que Jerusalem, habitas en Jerusalén, will ye weep. no tendrás que llorar, He will be gracious porque se apiadará a la voz de tu gemido. as soon as he hears. Apenas te oiga, te responderá. The Lord will give you Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu maestro. hide himself. Tus ojos verán a tu With your own maestro. eyes you shall Si te see desvías, si te desvías a la derecha behind o a la the izquierda, sound. tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, caminen por él. When you would turn to the Te right, dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, rain y for el the seed, grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso. that the soil produces Aquel día be rich and tus abundant. ganados pastarán On that day your en flock anchas praderas. and the land Los bueyes y asnos meadows. que trabajan el campo Oxen and the ashes comerán foraje fermentado, aventado, con bieldo y horquilla. and pitchfork. En todo monte elevado, en toda colina alta habrá ríos y cauces de agua el día de la gran matanza, The towers fall. cuando caigan las torres. Light of the moon, La luz de la cándida será como la luz del ardiente, of the sun, y la luz del ardiente será 7 veces mayor. 7 days. Cuando el Señor And the day the Lord vende the wounds, las heridas de su pueblo he will heal the bruises y cure by his blood. la llaga de su golpe. Verbum Domini. Blessed are all who Dichosos los que esperan en el Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. praise the Lord. Alaben al Señor con la música. Praise to our God. Es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. The dispersed Reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. he heals the broken heart. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, The number cuenta el número de las estrellas. he calls each. A cada uno la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Great is our Lord. Nuestro Señor es grande y poderoso. To his wisdom, Su sabiduría no tiene medida. the Lord sustains El Señor sostiene a los humildes, wicked. He casts humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Lord is our judge. El Señor nos gobierna, nos da leyes, es nuestro Rey. Save us. Él es nuestra salvación. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus went around to En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas,
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen, diciendo que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Verbum Domini. Laus tibi Christe. In the gospel today we see Jesus En el Evangelio de hoy vemos a Jesús en plena acción, and that he's en come to pleno fulfill papel mesiánico, que all these prophecies, ha venido a these cumplir prophecies we've been going through. todas estas maravillosas profecías que leemos durante The Adviento. one from Isaiah that we have Y today, otro de Isaías que leímos hoy se trata acerca de la venida del Mesías. Isaiah Y 30 here, vemos en Isaías 30 aquí when que ocurre northern kingdom, 'cause cuando el reino del norte, northern kingdom Israel se había dividido en el reino del norte y el sur, after Solomon, después de Salomón, durante el reino de su hijo Roboam. so that was Y around 900 years. esto era This is 700 years BC, 722. 700 años fall. antes de Cristo. El reino del norte cae, Worship in Jerusalem, they've taken no on adoran en Jerusalén, false han aceptado muchos de los ídolos falsos y las prácticas peoples that the de Israelites adoración out when they de los pueblos que los israelitas debían and they didn't carry despejar cuando tomaron posesión de la tierra prometida y no los despejaron, y the Assyrian eso regresó king had a come hacerles along, daño. Y el rey asirio había venido that north y conquistó ese reino del hauled norte them off into captivity. y se los llevó en cautiverio. Remnants left of faithful. Y solamente quedan unos pocos remanentes de unos pocos judíos. Este pasaje que tenemos hoy fue alrededor del año 700 o 701, He's come to town for the southern kingdom. así que el reino ha terminado, él regresa para el reino del sur y conquista el resto de la región de Jerusalén y And Hezekiah is the king. está atacando Jerusalén, y Ezequías es el rey. Es un buen rey, principalmente Alliances with Egypt, hace even Babylon, alianzas con Egipto e incluso Babilonia y Tiro, y está supuesto a confiar plenamente en el Señor, pero but he did many hace good things or been esto. Sin embargo, hizo muchas cosas buenas. angel of the Lord was sent down to protect Vemos que un ángel del Señor es enviado a protegerlos de este ejército angels que los rodea. struck them with pestilence. Some scholars Un ángel Sennacherib withdrew and returned los defiende, así que se retiran y regresan a casa in his own court. y fueron atacados en su propio país. We have all this drama Así que tenemos todo este drama que está ocurriendo y todo este caos we have this y esta amenaza. Y en medio de ello tenemos la profecía de un Mesías que ha de venir. Dice: pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará la voz de tu gemido. El Señor, apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Se trata del Mesías que ha de venir en la carne, en la encarnación, y proclamará las buenas nuevas, el Evangelio. Dice: si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, camina por él. Nos ha de mostrar el camino. El cristianismo, leemos en los Hechos de los Apóstoles, era llamado el camino. Entonces, tenemos la nueva enseñanza moral de amar a nuestros enemigos, de amar como Dios ama, de perdonar y otros requisitos de la ley. La ley moral
that. And it even stands Jesús out vino a proclamarla e today, incluso century es of más clara relativism, hoy en día, en nuestro siglo. false idols. El relativismo y los falsos ídolos. That truth is so En medio de todo esto es el camino que nos muestra el Señor. Es grab hold of it. precioso, es valioso en medio de esta cultura, Claims pero el Evangelio we need to walk. proclama una senda por la cual hemos de caminar. That it is Y revealed cuán to us. valiosa es y nos ha sido revelada. Isaiah goes on to Y luego Isaías about this prosigue y abundance habla of the acerca land de that is la abundancia de la tierra prometida. these themes in Isaiah of a new Vemos exodus, a new en Isaías que habla del nuevo éxodo a la tierra prometida y lo podemos interpretar como una imagen del cielo, a day pero of healing. también nos habla de un día de sanación. Él dice, He will cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe, Él ha de sanar la llaga de su golpe. Vemos invasiones y al final el reino del sur caerá ante los babilonios en el siglo VI antes de Cristo. Habían quebrado la alianza, habían adorado falsos ídolos, no les importaban los pobres. And there's punishment. Y hay un castigo por ello. We see mankind's Vemos que sin in the la garden. humanidad, As a consequence of that sin, vemos que el pecado de la humanidad en el we have fear. jardín del Edén, el pecado original, tiene consecuencias. Nos escondemos de vergüenza y temor y el sufrimiento entra al mundo. Tenemos una naturaleza humana caída y un mundo caído, pero Dios está ahí para sanar la llaga de su golpe. Encuentro eso poético, hermoso. El pecado tiene consecuencias y vivimos esas consecuencias a diario, pero el Señor está ahí para sanar, para ser un maestro. No nos ha dejado abandonados. En el Evangelio de hoy hay un testimonio muy claro de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Cuál era su descripción laboral? Él iba por todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Algo nuevo estaba sucediendo aquí. Un reino estaba en camino. Estaba caminando por esos caminos polvorosos, proclamando el Evangelio. Hace unos años en el programa La vida en la roca, nos visitaron unos misioneros que estaban trabajando en las alturas de los Andes en el Perú. Y las personas en las pequeñas aldeas estaban recibiendo la prédica de otros grupos para abandonar la fe católica. Y lo que hacían es, iban y hacían una procesión con la Virgen. Y a pesar que iban a iglesias evangélicas y ese tipo de cosas, no podían resistirse a la procesión de la Virgen. Querían sentir el amor de la Santísima Virgen. Y los sacerdotes iban y los reunían de esa forma y les predicaban y les decían, ¿por qué se han ido de la Iglesia Católica? Y ellos les decían, porque ustedes no estuvieron aquí para predicarnos, no estuvieron aquí para proclamar las buenas nuevas. Necesitamos que estén cara a cara, ese tipo de contacto, escuchar las buenas nuevas. Y eso me llamó mucho la atención, porque por seguro los sacerdotes son enviados a proclamar las buenas nuevas, pero también los laicos deben dar testimonio del Evangelio, deben ser esa Biblia viva que la gente pueda ver, que vean estas buenas nuevas encarnadas. Y hoy vemos que al ver a las gentes, Jesús se compadeció de ellos porque estaban extenuados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Nuevamente, otro pasaje conmovedor en el corazón de Dios, el corazón de Jesús, se conmueve por nosotros. Él ve nuestra desesperación y necesidad, ve nuestras tribulaciones y que estamos abandonados. Ve esto y no lo pasa por alto. Él se conmueve y quiere entrar en nuestra vida y
ir a nuestro encuentro en ese momento de nuestro mayor temor. Hay un maravilloso artículo que leí que Dios quiere encontrarnos, quiere ir a nuestro encuentro ahí donde más estamos tribulados, donde más temor tenemos. Tenemos que hablarle, pedirle que venga, que obre milagros en nuestras vidas y Él ha de sanar los, las llagas dejadas por sus golpes, por decirle así. Verdaderamente somos ovejas sin pastor. Necesitamos su guía. Jesús dice, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Hace falta hacer mucho trabajo. Ese trabajo es muy grande. El verano se aparta para hacer solamente este trabajo de proclamación. Los sacerdotes y los religiosos dedican sus vidas enteras. Si no crean una familia, esta misión es muy importante. Son enviados a realizar este trabajo de manera especial. La gracia de las santas órdenes que reciben la promesa del sacramento, que sus palabras serán inspiradas, que Dios utilizará su prédica para promover su reino. Así que pidan al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Esto es algo que Satanás quiere deshacer, quiere derrumbar, y la iglesia tiene un papel que es de rezar por estos trabajadores, no solamente para que sean llamados, sino para que sean sostenidos. Pues hay muchas tentaciones muy grandes. Todos hemos visto estas y lo sabemos muy bien. Y luego llama a sus 12 discípulos y les da autoridad sobre los espíritus malignos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y dolencia. Así que fue a las universidades más grandes y buscó buscar a los más inteligentes y brillantes para que sean sus discípulos, ¿cierto? No, va a una pequeña aldea al sur de Jerusalén y una aldea de pescadores y los llama a ellos para que sean sus discípulos, para que sean pescadores de hombres. No los llamó por su propia inteligencia o fortaleza o oportunidades o riquezas o habilidades personales. Los llamó, les dijo, vengan y síganme. Dejaron sus redes, los siguieron y proclamaron el Evangelio. Es una imagen tan poderosa que cooperaron, proclamaron el Evangelio, murieron como mártires, pero fue el Espíritu Santo que obró a través de sus palabras, que el Señor habría de ungirlos. Este reino estaba siendo proclamado, la gente estaba siendo llamada a la fe y a la conversión, a creer en Él, a ser parte de Él. Y el Espíritu Santo es el poder ahí que está obrando. Y sí, están obrando grandes milagros y muestran su poder. Y Él ha de darles, y esto es increíble, Él ha de darles el poder para absolver los pecados, para ofrecer el santo sacrificio de la misa, para confeccionar la Eucaristía. Qué poder tan increíble que va a compartir con ellos la misa, la representación del Calvario, que la gente pueda venir y hablar de un nuevo éxodo, una tierra prometida, un nuevo maná, que puedan recibir su cuerpo, sangre, alma y divinidad, que serán ungidos, confirmados por el Espíritu Santo, bautizados, han de recibir esos carismas del Espíritu Santo para santificar la iglesia. Todo eso ha de suceder a través del sacramento de las santas órdenes. Él estará presente con su rebaño para enseñarles y guiarles y liderarlos a través del sacramento del sacerdocio principalmente. Jesús envió a estos 12 después de enseñarles. Les dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel a proclamar que el reino de los cielos está cerca, curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. El poder
de que comparten, no han de guardársela para ustedes mismos, sino darlo a los demás y ver cómo cómo puedan servir a los demás. Recibirán autoridad, pero se trata del servicio, no de pensar acerca de lo que van a obtener a cambio, sino de cómo poder dar más y buscar a las ovejas perdidas, buscar a aquellos que están tribulados y abandonados. Vayan a aquellos que más sufren y ofrezcan ministerio a ellos. Este es el movimiento de la caridad cristiana. Recientemente escuché a un autor espiritual decir algo que me llamó la atención mucho. No es católico, pero dijo una gran verdad. Dijo, sin importar cuán tarde creen que ustedes estén, sin importar cuántas oportunidades ustedes creen haberse perdido, sin importar cuántos errores ustedes sientan que hayan cometido, o sin importar los talentos que ustedes piensen que no tengan, o sin importar cuán lejos se sientan de la familia o de Dios, yo testifico que ustedes no han ido más allá del alcance del amor divino. No es posible que ustedes se hundan más en la luz infinita de la expiación de Cristo. Así que si se sienten que son una oveja perdida, Dios los está buscando, los quiere que ustedes vayan a su casa. Y no están más allá del alcance de su misericordia, no están más allá del alcance de su reino, de su proclamación del Evangelio. Es momento de regresar. COVID, por seguro, nos ha estresado de muchas maneras distintas. Muchas personas no han ido a misa, quizá por temor a enfermarse, y muchos en los márgenes se están alejando. No permitan eso, no se alejen. Aférrense a Cristo lo mejor que puedan. Tengan esa fe para escuchar su evangelio y para creer. Si les es posible ir a misa, vayan. Si les es posible realizar una buena confesión, confésense. Esa encarnación que Cristo viene a enseñarnos continúa en la obra de los sacramentos, continúa en las santas órdenes. Él nos está llamando, quiere que seamos parte de su reino. Su corazón se compadece de nosotros.